Hola amigos y hermanos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a su canal de Sendero Victorioso. Nuevamente estamos aquí para compartir la palabra de Dios y esperamos que esta tarde sea de gran bendición para cada uno de nosotros. Yo les voy a pedir por favor que abran sus sagradas escrituras en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3. Vamos a leer este pasaje y yo quisiera hacerlo de manera sencilla, sin rebuscar mucho las palabras, para que sea fácil de entender esta enseñanza que traemos esta tarde. Si ya tienen listas sus escrituras, yo quisiera hacer una pequeña oración para que esto sea de gran bendición para cada uno de nosotros. Bendito Padre Celestial, gracias te damos en esta tarde por la oportunidad que nos das de estar aquí para compartir tu palabra. Sabemos, Señor, que tú, Señor, te alegras porque nosotros compartimos parte de ella y tú, Señor, siempre estás con nosotros a través de tu Espíritu Santo para guiarnos en esta enseñanza. Yo te doy las gracias porque este día nos permitiste abrir nuestros ojos y estamos felices porque eso es motivo de alegría. Gracias te damos en el poderoso nombre del Señor Jesucristo, te alabamos y te bendecimos, Señor. Amén. Amén. Bien, hermanos, vamos a leer esta porción bíblica. Es una historia muy conocida, de hecho nos han predicado acerca de ella, pero ahora vamos a ver otros aspectos de ella. Se llama Jesús y Nicodemo, como les comentaba, está en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3. Y dice la lectura así, si ustedes la quieren seguir con su vista o la quieren leer en voz alta desde sus hogares, adelante. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de los... Perdón, hermanos. Y le dijo: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Vamos a ver en estos versículos que hemos leído lo que nos dice esta historia. Dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo y era un principal de los judíos. Como podemos ver, hermanos, no era cualquier persona. Era una persona que estaba muy preparada, que conocía de la ley. Él estaba muy preparado y pues sabemos que él daba clases y que conocía el Antiguo Testamento y sabía acerca de la profecía, y él ya sabía de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero dice que vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios. ¿Por qué vino de noche a buscar a nuestro Señor Jesús? Por esta misma situación de que él era un maestro de la ley y él no podía arriesgarse a que lo vieran platicando con Jesús. ¿Por qué? Porque se estaba exponiendo a que sus mismos compañeros lo criticaran. Él no podía juntarse con, pues por decirlo de esta manera, con esta gente. Pero él vino a buscar a Jesús de noche y le dijo: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Esto quiere decir que Nicodemo, al igual que otras personas, ya estaban conscientes de las grandes proezas que hacía nuestro Señor Jesucristo. Él ya sabía acerca de los milagros. Si no lo había visto personalmente, cuando menos tenía esa idea de que nuestro Señor Jesucristo ya había hecho esas señales. Porque Él dice: nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios contigo. Hermanos, esta palabra es muy cierta y verdadera. ¿Por qué? Porque este hombre, a pesar de estar preparado y a pesar
de tener todo ese conocimiento, estaba reconociendo en Jesús que venía de parte de nuestro Padre Celestial. Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? No sabemos si esta pregunta que estaba haciendo Nicodemo lo hizo de una forma tal vez sarcástica. Sabemos que humanamente es imposible que cuando nace un bebé y crece, es imposible que pueda entrar nuevamente al vientre de su madre. Mucho más, como decía aquí Nicodemo, cómo siendo un hombre viejo puede entrar al vientre de su madre y nacer de nuevo. Pero lo que no sabía Nicodemo es que nuestro Señor Jesucristo no lo estaba hablando de forma literal. Le estaba dando una enseñanza de manera espiritual. Una cosa que él no entendía. Y a veces nosotros también pasamos por esa situación. Cuando nos empiezan a hablar del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y nos dicen que debemos de nacer de nuevo, también nos confundimos. No sabemos a qué se refiere. No sabemos qué es lo que nos están explicando. Necesitamos de alguien que nos guíe para entender lo que el Señor Jesucristo nos quiere decir. Esto pasó con Nicodemo. ¿Sí? No entendía esta enseñanza que le daba nuestro Señor Jesucristo. Dice en la siguiente lectura, dice, respondió Jesús, de cierto, te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Esta es otra situación que le está explicando nuestro Señor Jesucristo a Nicodemo. Le está diciendo del nuevo nacimiento. Nosotros cuando conocemos, cuando nos hablan del Evangelio y nos preparan para ser bautizados, tenemos un proceso que nos dan una enseñanza, nos disipulan para estar preparados para llegar a ese gran paso que vamos a dar, que es el bautismo en agua. Cuando nosotros llegamos a ese punto, nos sumergen al agua y en ese momento estamos muriendo al viejo hombre. Y cuando emergemos del agua, tenemos un nuevo nacimiento. Esa es la explicación que le estaba dando nuestro Señor Jesucristo a Nicodemo, pero él no lo alcanzaba a entender. Le dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Si nosotros cuando ya recibimos esta enseñanza, no la aceptamos y preferimos seguir en el mundo, seguimos viviendo en el pecado, seguimos viviendo en todo aquello que no le agrada al Señor, entonces quiere decir que somos de la carne. Pero si nosotros somos bautizados en agua y en el Espíritu, es cuando nosotros tenemos un nuevo nacimiento. ¿Qué significa ese nuevo nacimiento? Es como si fuéramos unos niños pequeños, pero ya nos vamos guiando de una manera diferente. Ya no vamos a ser aquellos borrachos que fuimos en alguna ocasión, ya no vamos a ser algunos drogadictos, ya no vamos a mentir, ya no vamos a ser fornicarios. En fin, nuestra vida va a cambiar de una manera muy radical. Claro que todo esto es un proceso, hermanos, no es de la noche a la mañana, pero si nosotros aceptamos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, y aceptamos el bautismo en el agua, y aceptamos ser sellados por el Espíritu Santo, nuestra vida va a cambiar radicalmente. Pero como les comento, esto va a ser un proceso, no va a ser de la noche a la mañana, tiene que ser poco a poco. Dice, no te maravilles de lo que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Dice, el viento sopla de donde quiere
y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni sabes a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Esta es una enseñanza también muy sencilla. La palabra que usamos para describir viento y espíritu es la misma. Significa lo mismo, viento que espíritu. ¿Y qué quiere decirnos esto de nacer de nuevo? Si nosotros vamos a la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, ahí vamos a tener una idea de lo que nuestro Señor Jesucristo nos está hablando acerca de un nacimiento nuevo. Dice así, se los voy a leer desde el 16, segunda carta a los Corintios, capítulo 5, sus versículos 16 y 17. Dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. A esto es a lo que se refiere nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que dejar todas esas cosas viejas que teníamos arrastrando. Debemos de romper con esas cadenas. Porque si mi padre fue borracho, ¿yo por qué voy a ser borracho? Si mi padre le gustaba andar en las cantinas, ¿a mí por qué me va a gustar andar en las cantinas? Nosotros tenemos que romper con esas cadenas y ser nuevas criaturas. Este nuevo nacimiento, les vuelvo a comentar, es como si fuéramos unos bebés de 4 o 5 años, pero ya nos vamos a guiar de acuerdo a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo a algo que nos edifique. No podemos seguir viviendo igual que antes lo hacíamos, porque ahora ya conocemos a nuestro Señor Jesucristo. Dice, y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo hemos sido reconciliados con nuestro Padre Celestial y ahora tenemos una nueva vida por la cual vivir. Continuando con la lectura el Evangelio según San Juan, tenemos esto que dice, que no te maravilles de lo que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido de nuevo. Y continuando con la lectura dice, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Como vemos, Nicodemo era un gran conocedor de la ley, pero no alcanzaba a comprender la enseñanza de Jesús. Por eso Jesús le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Así pasa con algunas personas que nosotros les compartimos el Evangelio. Ellos han visto que hay un gran cambio en nuestra vida. Hemos cambiado, hemos sido diferentes. Si antes hablábamos con groserías, ahora no las decimos. Si antes tomábamos con los amigos, ahora ya no lo hacemos. Y la misma gente, nuestros mismos vecinos, se dan cuenta del cambio que tenemos. Pero aún así, viendo ese cambio que tenemos, no lo logran entender. No les da su cabecita para entender eso. Por eso dice que no reciben nuestro testimonio. Ellos han visto en nosotros que hemos estado enfermos, nos han diagnosticado alguna enfermedad un poco grave
Y gracias a Dios nos hemos levantado. Pero las personas no alcanzan a comprender que no es cosa de los doctores. Es la mano poderosa de Dios la que nos levanta. Dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si te dijese las celestiales? Así es, hermanos. Si nosotros no alcanzamos a entender las cosas que pasan aquí en la tierra, ¿cómo podemos entender lo que pasa allá en el cielo? Nosotros tenemos una gran promesa, que el día que nosotros partamos con el Señor, vamos a tener una morada allá en el cielo junto con Él. Y los que no aceptemos a Jesucristo, vamos a tener problemas porque no vamos a alcanzar esa promesa que nos dio. Para terminar, dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Así es, hermanos, todos sabemos que nuestro Señor Jesucristo estaba en el cielo y por venir a salvar a la humanidad, Él bajó aquí al cielo, aquí a la tierra para limpiarnos de nuestros pecados. Después de ser sacrificado en la cruz del Calvario, Él murió y resucitó y ahora está sentado nuevamente a la diestra de nuestro Padre Celestial. Entonces, Él estuvo en el cielo, bajó aquí a la tierra y ahora está nuevamente sentado con nuestro Padre Celestial. Y dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo creo que esto nos queda muy claro, hermanos. Si nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, tenemos la vida asegurada en el cielo. Para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No sé si les ha quedado claro esta pequeña enseñanza, hermanos, pero yo quisiera que ustedes, si no han aceptado aún a nuestro Señor Jesucristo, este es el momento de hacerlo. Ustedes pueden hacerlo, desde sus hogares pueden inclinar su rostro y hacer una oración para reconciliarse con Dios y decirle, Padre, perdóname, estoy arrepentido de mi vida pasada y ahora quiero ser una nueva criatura. Hágalo con esa fe, con esa confianza de que nuestro Señor Jesucristo le va a escuchar. Yo le doy las gracias a este canal de Sendero Victorioso. Si le gustó, dele like y suscríbase. Y para despedirnos, quiero decirles lo siguiente. Que la bendición del Padre y la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga, hermanos.